Aleluya. ¿Quién vive? Dios les bendiga, hermanos. Y a su nombre. Damos muchas gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos ya estamos preparándonos para la vigilia? Porque el Señor hará cosas grandes. Pues si usted puede ver en su Biblia, en Jeremías 7:2, a ver si lo digo bien, para gloria y honra del Señor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús, bajo la inspiración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama ahí esta palabra. Y proclama ahí esta palabra y di: oíd la palabra del Señor, todo Judá, los que entran por sus puertas para adorar al Señor. Esta palabra está dada por el profeta, está dada de Dios para el profeta Jeremías, y para que el profeta lo diga al pueblo. Amén. Yo me imagino que la casa del Señor era un lugar muy grande, donde venían de muchos lugares, muchos judíos que estaban en muchos lugares, y el Señor lo puso ahí en la mera puerta para decirle: adora al Señor. O sea que es algo así como contradictorio, de que dice uno: pero ¿por qué el Señor puso a alguien que se pusiera en la puerta para que dijera estas palabras? ¿Por qué? Porque a veces las personas solamente, a veces somos así como animalitos, hermanos. Amén. Amén. Que nada más vamos y regresamos y lo mismo cotidiano, la misma monotonía. Pero qué bonito sería un día tal vez que se pusieran ahí en la puerta: adora al Señor, tu niño, adora al Señor, o por nuestro nombre, adora al Señor y escucha la palabra del Señor. Oye, pues yo vine a escuchar. No, muchas veces estamos aquí, pero nuestros pensamientos andan pero si lejos. Amén. Y el Señor en esto nos está llamando la atención. No solamente la oigas, sino que también la escuches. Amén. Alguien dice: te entra por una oreja y sale por la otra. Y el Señor dice: atesora esta palabra. Dentro de este versículo, el Señor está diciendo: ponte a la puerta. El Señor te está dando una orden. Yo te quiero hacer una pregunta, mi hermano. ¿El Señor te ha dado una orden? Amén. De una manera personal, y que tú lo has hecho. Porque también algunas veces tal vez hemos sido irreverentes con el Señor. Aleluya. Amén. O nos hemos hecho sordos delante del Señor. Porque el Señor, imagínate que el Señor te dé una orden, que te diga: ¿sabes qué? Párate a las 3 de la mañana a orar. Entonces de repente tú sí vas, o sí vamos, y oramos. Pero a veces, yo no sé a ti, ¿verdad? Pero a veces yo me he quedado dormido. ¿Y quién se siente mal? Pues se siente mal mi espíritu, porque digo: fui un desobediente. Pero el Señor, ¿cómo tiene misericordia de nosotros? Amén. Dice: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama, ¿no? Esta palabra y di: oíd palabra de Dios. No nada más era: oigan la palabra de Dios, oigan la palabra de Dios, sino que oíd la palabra del Señor, oíd. O sea que dice: proclama. Viene de pro y luego clamar. Cuando usted y yo oramos al Señor, le decimos: ay, Padre Celestial, bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero cuando usted y yo estamos en un grande problema, ¿cómo le hacemos, hermano? Ahí es cuando levantamos la voz. Cuando su hijo está en la cárcel, cuando su sobrino le está pasando algo, o a usted mismo. En este tiempo de la pandemia, muchos cayeron en el hospital y ellos tuvieron un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Bueno, algunos de ellos, los que se quisieron humillar delante del Señor, diciéndole: por favor, Señor, ya quítame estos tubos que me pusieron, todo me entubaron. Así hay testimonios, hermano. Y de ahí el Señor tuvo misericordia, pero porque hubo un clamor. Amén. Pero no esperemos, hermanos, no esperemos a que sucedan cosas terribles para clamar a Dios. Cuando el Señor, en varias partes de la palabra del Señor, dice: clama.
Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Ahora, el Señor nos está mandando a hacer algo. Vamos a Juan 18:20. A ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y a su nombre. Gócese, hermano, porque ahorita no está trabajando. Gócese porque no dejó los frijoles en la casa. Gócese porque es un tiempo para usted, para su espíritu. Porque si al rato viene el Señor y dice, yo fui a la iglesia y me gocé. Así es de que, fíjese cómo dice Juan 18:20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. El Señor Jesús habló abiertamente del Evangelio. El Señor Jesús nos sigue hablando, porque el Señor Jesús sigue siendo el mismo, el de ayer, el de hoy y el de siempre. Su palabra es eterna. En algunas de las Biblias las palabras del Señor están en rojo. Y también aquí, pero nosotros no lo vemos, digamos los que no tenemos esas letras, ¿verdad? Pero esta palabra es una palabra eterna. Yo me imagino, hermanos, yo me imagino que cuando lleguemos al cielo va a haber una palabra de Dios allá en el cielo. ¿Por qué? Porque cada una palabra, cada tilde, cada acento, cada una de estas palabras tiene poder. Esta palabra está viva. Y el Señor por eso en esta parte dice: yo les hablé claro, yo no les hablé mentiras, yo les hablé verdades. Dice, le respondió: yo públicamente les he hablado y les he dicho, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vámonos a regresar a Jeremías 26:2. El Señor nos habla en nuestra vida, hermano. Nosotros le hablamos al Señor cuando estamos en oración. Ahora, lo quiero hacer pensar un poquito. ¿Cuándo es cuando Dios te habla a ti? Amén. A ver, sigan diciendo. Muy buenas respuestas, muy bien. Cuando uno escucha la palabra del Señor por su siervo, ¿verdad? Porque Dios ha puesto un servidor en su iglesia, y Él nos lo dice con ese amor, porque no quiere que nosotros nos perdamos. Y también cuando nosotros agarramos la palabra y ahí el Señor nos está hablando. Fíjense lo que dice en Jeremías 26:2. Dice: así ha dicho el Señor, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor. Todas las palabras que yo te mandé, háblales, no retengas palabra. Fíjate aquí cómo el Señor le está diciendo a Jeremías: ve con aquellos que me buscan, ve con aquellos que se disponen a ir a mi casa, que no se quedan en su casa a leer la palabra, sino que quieren estar dentro del pueblo de Dios. Ve y ahí háblales, ahí diles. Porque dice la palabra de Dios que cuando la congregación está unida, el Señor hace maravillas. Dios se manifiesta en la alabanza de su pueblo. Así es de que, mi hermano, ponte a la puerta de tu casa y dile a tus hijos, háblales de la palabra de Dios. Pongámonos en la ciudad, pongámonos en los pueblos, o pongámonos a hacer lo que el Señor nos está diciendo y proclamemos el Evangelio. Amén. Voz de trompeta que clama. La primera trompeta, decirle al pecador, decirle a la persona que no conoce al Señor: el Señor viene, arrepiéntete. Él es todo amor, Él es fuego consumidor. Ven a Jesucristo, puedes tener una vida diferente por toda la eternidad. La segunda trompeta, decirle a la iglesia y vivirlo uno también.
El Señor viene. Y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y nosotros le debemos de decir a nuestra esposa, al esposo, a los hijos y también aquí en la iglesia. Nos estamos preparando porque el Señor viene. Ahí son 2 trompetas, ya después veremos otras más trompetas. Así es de que, mis hermanos, el Señor nos sigue hablando. Yo quiero que me hable. Yo quiero que me exhorte, que me disipule, porque yo sé que también Él me consuela. Denle un fuerte aplauso al Señor. Idea lo que dice el 7.2. Acuérdense que estamos enseñando el miércoles que la palabra de Dios lo va a sanar a usted. Amén. La palabra es una sanidad para sus huesos. Si usted la lee y solo vemos ahí, estamos, ambas hermanos, viendo nomás, pero no llevamos la palabra. Mire lo que dice. Dice, porque la puerta, dice, ponte a la puerta de la casa de Dios. Amén. Amén. Y proclamar allí estas palabras. Y decir, oír palabra de Dios, todo Judá. El problema que tenía el Señor era con la alabanza. La alabanza se le deterioró mucho. Hasta que usted mire en Apocalipsis restaurar el tabernáculo de David. Aquí estaba ya determinado en Jeremías. A todos los profetas les habló de que Judá estaba pero mal. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Dice que todo, dice, los que entran por estas puertas para adorar a Dios. Todo lo que tenía que hacer la alabanza era adorar a Dios. Amén. Todo. Y ahí venía la gloria de Dios. Pero le reclama a la alabanza el Señor que no había adoración. Yo puedo tocar ahí, puedo hacer todo, pero si no hay adoración, no hay nada. Yo puedo tocar todos los instrumentos, pero si no tengo adoración, no hay nada. Amén. Él es el reclamo que le hace el profeta Jeremías. Amén. Diles, ponte en la puerta, diles si va a entrar el de la alabanza, diles. Amén. Oye, entra, pero vamos a adorar al Señor. Amén. Y aquí decían a los que tocaban tambores, a los que tocaban trompetas, a los que tocaban todas, a los que cantaban en el coro, a todo eso tenía que ser. No había otra persona que tenía que hacer. No le dice a los levitas ni a los de Judá. A su nombre. Amén. Ahí está bien el pensamiento, a su nombre. Cuando se ve 7.3, por favor. 7.3, ¿no está? 7.4. Amén, hermano. Aleluya. Le va a ayudar mucho leer las escrituras. Amén. Y aprenderse las escrituras. Ya no lo vamos a poner ahí, porque hay unos ni que estudian ni nada de eso y vienen no a precalar también. Amén. Lo hacen ya antes de venir a la iglesia. Nada más, hermano, y no podemos ser así. Gloria a Dios. Leamos las escrituras y ya un día, en ratito, pues, en toda la casa. Amén. Sí, amén. Dios les bendiga, hermanos. Sí, Dios los bendiga, hermano. El Jeremías 7:4 dice así: no te fíes en palabras de mentiras diciendo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. A la gloria del Señor. Y yo lo que entendí aquí en este versículo, hermanos, a la gloria del Señor es... Amén. Gloria a Dios. Es donde aquí en Jeremías 7:4 dice, no te fíes en palabras de mentiras, ¿verdad? Diciendo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. Que yo lo entendí plural, pero lo que me dio el Señor es singular, cada uno de nosotros, pero plural puede ser que no te fíes. Fiar quiere decir no estés tan seguro, no te confíes. O sea, que te digan templo de Dios es este. Puede ser que plural, que te digan, mira, es la iglesia verdadera, ese es el apóstol verdadero, ese es el profeta. No te confíes, es lo que yo entendí plural, pero singular en cada uno de nosotros. Yo le entendí esto en 1 Corintios 6, 19, 20. Dice así, hermanos, palabra del Señor, dice, permítame, 1 Corintios 6, 19.
Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues aquí está hablando que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el versículo? Templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios es este. No te confíes, amén. O sea que no te confíes en las personas o en los hermanos o hermanas, es lo que yo entendí por el versículo, que dice que yo tengo el Espíritu Santo y no lo tiene verdaderamente. Porque dice el 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene adentro el Espíritu Santo va a glorificar a Dios, y el que no, ¿verdad? Entonces por eso dice, templo de Dios es este, que no te confíes, porque no todos glorifican al Señor. Amén, porque solamente el Espíritu Santo glorifica a Dios dentro de nosotros. Amén. Entonces podemos ir a 1 Corintios 3:16 para abonar esto. Dice, el 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en nosotros? O sea, Él no está afuera, Él no está por allá, Él no está por acá. Él tiene que vivir dentro de nosotros, pues nosotros somos templo y morada de Él. Somos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, no te confíes, dice, no estés tan seguro, no estés tan segura de que a muchos dicen, yo tengo al Espíritu Santo, y verdaderamente no lo tienen. Voy a dar un ejemplo, hermanos. Por ejemplo, yo antes, cuando estaba en mi juventud, en mi adolescencia, yo creía que por ser hija de padres cristianos y íbamos a la iglesia, yo creía que tenía al Señor dentro de mí, o al Espíritu Santo. Amén. Pero no lo tenía, verdaderamente no lo tenía, porque ya ahora lo sé que no lo tenía. Amén. Aunque estaba en la promesa, gloria a Dios, pero porque el Señor me alcanzó, ¿verdad? A su tiempo. Pero no glorificaba al Señor en aquel tiempo. Y yo pensaba que tenía al Señor, pero no lo tenía. Pero ¿por qué pensaba? Porque iba a la iglesia, y porque pensaba que porque mis padres eran cristianos, yo tenía al Señor. Amén. Entonces verdaderamente no lo tenía. ¿Por qué? Bueno, si podemos ir a Marcos 11:15 al 18, aquí vamos a darnos cuenta si verdaderamente tenemos al Señor o qué tenemos aquí adentro. Amén. En Marcos, permítame, gloria a Dios. Marcos 11:15. Dice así la palabra del Señor. Dice, Marcos 11:15, dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrado Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los campistas y las sillas de los que vendían palomas. Amén. Amén. El Señor echó fuera a los ladrones. Si en nosotros no está el Espíritu Santo en este templo, entonces están los ladrones. Entonces es cuando el Señor tiene que venir y echar fuera a esos ladrones. ¿Para qué? Para que entre el Espíritu Santo. Y yo entendí algo, hermanos, ya para terminar, yo entendí algo, que cuando nosotros nos congregamos en unidad, cada uno de nosotros, si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está dentro de mí o de ti, cuando nos congregamos, amén, y nos juntamos, ahí tiene que estar la presencia, ahí tiene que estar manifestación, el poder de Dios, tiene que estar la unción, el vino, todo lo que el Espíritu Santo representa, tiene que moverse en esa iglesia o congregación, porque dice la palabra que donde hay 1, 2 o 3, ahí está el Señor. Entonces, si tú has visto al Señor, si tú te has manifestado aquí en el Señor, es porque 1, 2 o 3 o 4 o 5, gloria a Dios que seamos todos,
somos el templo del Espíritu Santo, pero si no, es que hay un ladrón allá adentro y tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Eso es lo que entendí, hermanos, palabra del Señor. Gracias. Amados, nosotros leemos bien y hablamos el contexto. Usted mira, donde leyó Juan, hay una porción que Dios reclama adoración. Amén. Primer punto, tenían que entrar al templo a adorar. Si ese templo no tiene adoración, no es templo de Dios. Tercero, mire lo que dice en el 3. Así, óigame bien lo que le he dicho, como faltaba que dieran el 3. Así ha dicho Dios de los ejércitos. Se presenta ya como más terrible, pues más, no un Dios de amor, sino de ejército. Amén. Como decir, yo soy el capitán, pero no dice yo soy papá. No dice así, ya cuando se presenta como que tú tengas un papá en la casa, tu papá dice que es coronel. Cuando allá va al ejército, él sigue siendo tu papá, pero es el coronel de todos, de la representación de ese ejército. Y él sigue siendo tu papá, pero él ya se está representando con mayor autoridad. Aquí está presentándose el Señor como autoridad, dice, de los ejércitos, y dice, de Israel, mejorar. Oígame bien el 3, ¿ya lo leyó usted? Amén. Primeramente, la adoración. Segundo, tiene que mejorar, ¿qué dice? Vuestros caminos. Si usted no tiene un camino de alabanza, no tiene ganas de glorificar al Señor, su camino no está derecho, no es templo. Amén. Amén. Caminos. ¿Y qué dice el otro? Y vuestras obras. Las obras que usted hace, las hace con amor, o las hace para admirarlo, o para que usted lo miren, entonces usted está muy mal, porque entonces ese no es templo. Léalo bien las cositas. Adoración, primero. Segundo es vuestros caminos. ¿Y qué dice el Señor? Así ha dicho Él. Él lo está diciendo porque Él lo miró. Él lo está viendo. Mejorar vuestros caminos y vuestras obras. ¿Qué quiere decir? Mejorar. Ok, yo toco esto. Amén. Yo tengo que practicar para mejorar. A su nombre. Y si no lo practico, yo no mejoro. Ahora con la pandemia hemos dejado, y tal vez tú puedes decir, no, por la pandemia no tenemos, no hemos ensayado. No ponga como excusas. Hágalo en su casa. Si usted quisiera, como es templo del Señor, usted lo hace. Pero no, y aquí dice mejorar tu obra. Mejorar lo que estás haciendo. Si no lo haces es porque estás perdiendo el tiempo en tu propio templo, que es tuyo propio, porque quieres hacer lo que tú quieres, no lo que Dios está mandando, a su nombre. Y vuelve vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Oigan bien, los haré morar ¿a dónde? En el templo de Dios. Entren a la casa de Dios, a su nombre. Para entrar a la casa de Dios, los que están trabajando, léalo bien, y lo lee en casa, porque es una buena lección para ponerlo. Amén. Y dice en el 4, no, dice, no te fíes de palabras de mentira. Son mentirosos aquellos que dicen, yo soy templo de Dios, pero es obligado para cantar. Amén. No tienen que obligar para danzar. Ese no es templo de Dios, es la pura mentira. Amén. No necesitamos que nos obliguen para amar a Dios. ¿O te sientes obligado para hacerlo? No lo hagas. Mejor quédate sentado, tranquilo. Espera que Dios te toque. Pero no vas a engañar a Dios. Es un templo de mentira. Ya no sigo con más porque. Amén. Amén. Esto lo está diciendo Jeremías, no yo. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. De los que palmas al Señor. Véanlo bien. Pone las reglas del templo. Para entrar hay que entrar a adorar. Y eso es para mejorar los caminos y la obra. Amén. 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 Para poder entrar a ese lugar. Si no, no entran. Son falsos templos. Amén. Aunque digan, yo tengo la presencia del Espíritu Santo, pero ni siquiera quieren hablar en lenguas. No, es falso. Amén. A su nombre. Gloria. Dice amén. Amén. Dale de palmas, Rey.
7-6, 7-7, 7-8, 7-8, amén, 7-5, 7-6, 7-8, 7-7, 7-8, 8, 7-8. Gloria a Dios. La cosa, pues, que nosotros debemos de entender a los humanos, que debemos de hacerlas mejor para Él. ¿No? Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? Cristo. Dios os bendiga, hermanos. Amén. El versículo que aprendí es Jeremías 7, versículo 8, y así dice la palabra del Señor. He aquí vosotros con que haces en palabras de mentira que no aprovechan. Amén. La gloria del Señor, lo poco que pude entender es que en este capítulo se habla de mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y aquí el Señor le hablaba al pueblo y les decía que ellos confiaban en palabras que no aprovechaban para sus vidas, y el Señor, él quería que ellos cambiaran sus caminos y cómo ellos pensaban en que las cosas que no eran buenas, ellos creían que eran buenas para sus almas, pero en verdad no eran. Y si podemos ir pues, en Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí en Jeremías el Señor decía que ellos confiaban en palabras de mentira que no les aprovechaban. Pero aquí en Juan les decía que sus palabras de Él les causa vida. Y el Señor era lo que Él quería para ellos, que tendieran una vida buena y no una vida mala. Y así como le hablaba a ellos, nos habla a nosotros, como sus hijos, que nosotros, que no confiemos en palabras vanas, sino confiar en su palabra de Él, que es verdadera. Amén. Amén. Es lo que puedo entender. El versículo 6, usted está hablando, corroborando encima de lo que está ahí. Cuando nosotros vemos y no leemos, como nosotros no leemos nomás lo que está ahí, debemos de ver el contexto. Se llaman contextos y bajo texto. Entonces tenemos que ver cuál es directamente el mensaje pues, que quería. Y en el 6 usted dice: no oprimáis, mire, al extranjero. O sea, ellos oprimían al esclavo pues, en ese tiempo. Hacían como esclavos, se oprimían a más humanos, al huérfano, a la viuda. Mire lo que dice: ni en esto, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente. También asesinaban, mataban. Amén. Amén. Ni anduvieres en pos de dioses ajenos. Dice lo que más duro es que nosotros no nos hemos dado cuenta, dioses ajenos. Un dios ajeno que nosotros nos perjudica mucho, ya lo sabemos, que ese es nuestro ídolo. Amén. Es como cuando uno es adicto al fútbol, ¿va? Y le gusta el equipo, perdón la palabra, señora Brenda, el X equipo, pues, y amén. Y yo quiero que ese equipo quede campeón, amén. Pero yo dejo de venir a la iglesia a buscar al templo al Señor, a adorarlo, por ver un partido de eso de fútbol. Cuando Dios te mira que tienes ese vicio y eso, y a veces no nos interesa estar aquí porque estamos fuera. Estamos con el pensamiento afuera de aquí. Porque el Dios, el ídolo, los hace ver. Hay ídolos que son el afán de comer, de beber. Hay gente musulmana que el comer es un ídolo. Amén. Usted no lo puede mandar a ayunar porque si le dice ayuno, olvídese, muere de hambre en un día. Amén. Pero no hay un estilo de vida como para mejorar el camino. Amén. Y allí dice, amados hermanos,
Y dice en el 7, os hará morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Cuando dice, lo voy a dejar aquí, yo no me lo llevo al cielo, porque si él hubiera dicho, yo lo voy a llevar al cielo para siempre. A nosotros, si nos dijeron que nosotros nos vamos al cielo, a su nombre. Que por eso tenemos que mejorar, como dice el 8. He aquí nosotros, dice, confiamos en palabras de mentira que no aprovechan. Una palabra de verdad es aprovecharla. La fe. La fe es la sustancia de las cosas que no se ven, pero se obtiene. El Señor mira la fe de un enfermo y no le dice, yo te voy a sanar, sino que le dice, tu fe te ha sanado, a su nombre. Una mujer de flujo de sangre que pasó tocándolo y sacó virtud de él, le dijo, tu fe te ha salvado. O sea, la actitud, el comportamiento, que la palabra se haga vida en nosotros. Amén. Está siendo atacada y todo eso y te miras en problemado, sabes que vas a salir de ahí. Dios te va a sacar de ahí como sea. Dios te va a sacar triunfador, a su nombre. Los enemigos los tienen, pero nosotros aquí no tenemos cómo sacar al ídolo. Si más lo queremos, más nos enojamos, más nos comportamos de una manera, amados hermanos, viendo al ídolo. Amén. Amén. Y cuando miramos el ídolo, ¿dónde estamos? Amén. Amén. Por eso Dios dice, amados hermanos, dice las obras en palabras de mentira. Amén. Gente que le está enseñando a la gente que no viene a Jesucristo. Amén. Que no va a venir a llevarse en la iglesia. Amén. Yo estoy diciendo a quién se va a llevar, a quiénes es lo que tenemos que tener esa posibilidad. Como me daba el cántico este que está cantando aquí, yo me voy al cielo, amén. Tengo que confesar, porque el Espíritu Santo me va a empezar a hablar y me va a empezar a ver lo que yo tengo que hacer. A Dios le gusta, Él sabe, el Espíritu Santo sabe que yo soy un pecador, que puedo cometer pecado, pero que también puede perdonarme si le hago caso, si le adoro, si me meto a hacer las cosas que Él me dice. Amén. Amén. Yo puedo tapar así el pecado con mis acciones con Dios. A su nombre. Y Él me sabe, tomando la primera acción, tomando a Jesucristo como el que Él pagó el precio. De eso voy a hablar entre poco. ¿Cuánto vales para Dios? ¿Cuánto es el precio que tú eres para Dios? Y yo estaba viendo que nos menospreciamos nosotros mismos con nuestra actitud y con nuestros ídolos. Amén. Nuestros ídolos pueden ser, por ejemplo, para el joven, la computadora, el celular, cosas que no pueden vivir sin ellas. Yo estaba en ese problema hace poquito, más o menos, y tuve que ayunar una semana sin tocar un celular. No, yo tengo que ayunar esto. Estoy aprendiendo y con esto que estoy aprendiendo, soy suertudo. Amén. Le digo suertudo para el diablo. Amén. Pero todo el tiempo cuando lo tengo me salen, como dice mi Rosa, puras viejas que salen aquí. Yo prendo el teléfono así y aprieto el dedo, ¡pam! La primera vieja haciéndome pantomimas ahí, ellos. Pero es carne, ya lo miro yo como una carne. Amén. Ya no lo miro yo como una belleza, como algo hermoso, no, carne. Todos tenemos carne. Amén. Si miramos el cuerpo de nosotros, quitado esta piel, se nos mira feo, más o menos. Es carne. Ya no tienes tu pensamiento, no, esta es carne. Ya no hay sentimientos de decir, es algo hermoso, pero no es para que uno lo mire como un Dios, como un ídolo. Amén. Y ya le digo eso, el diablo te va a tentar de cualquier manera para que tú hagas un ídolo. A su nombre. ¿Cuánto dice amén? Amén. Yo compré un teléfono con él. Amén. Él me ayudó a sacar el teléfono. ¿Sí te acuerdas? Hasta mi nombre sale ahí. Me dice una que se llama Victoria, que sale ahí bailando y todas las cosas. Hey Rafael, ¿cómo estás? Y que Señor, que prenda al diablo. Le dije a Rosa, enséñame cómo le pongo ahí, Señor, reprenda al diablo, carne, a su nombre.
Amén. Gloria. ¿No por qué? Porque yo quiero rechazar esos ídolos. En otro, yo me quedo en la noche y no me importa, a mí no me anda a ver nadie, a mí no me va a buscar mi mujer para supervisarme. Yo soy el que me tengo que supervisar. Y para que ella ya no oiga todo lo que yo estoy haciendo, me meto los audífonos aquí y con ellos trabajo. Por eso mismo, yo sé cómo se trabaja. ¿Amén? Dios siempre lo hace. ¿Cuál es tu ídolo? Amén. Amén. Cuando dice amén. Amén. Aleluya. Dale un fuerte palmas. A su nombre. Gloria. El 9. Aleluya. Gloria. Que ya no está grabando, pero graba ahí para allá, no para mí. Yo no sé pónganse un like y cuando ustedes entren, pídanle a este YouTube. Yo he oído ahorita de una hermana, está bonito el mensaje que dio y saludó a YouTube, porque nadie de los que usan esa compañía no le dan gracias. Hay muchos que usan Facebook que no le dan gracias. Hay muchos que Google, que esto y el otro, WhatsApp, no le dan gracias a esa compañía. ¿Ven? A su nombre. Gloria. Nosotros debemos de siquiera darle gracias, lo que de gracias recibir. Amén. A su nombre. Gloria. Amén. Dios bendiga, hermanos. Gloria. El versículo es Jeremías 7:9 y dice así: hurtando, matando, adulterando, juraron en falso, incensaron a Baal y adoraron tales dioses extraños que no conocisteis. Amén. Amén. Mis idiomas estarían en las primeras palabras. Gustando es gritando y matando es entender. Amén. Lo que entendí, hermanos, en mi versículo, donde aquí dice en Jeremías 9, en Jeremías 7, el capítulo se llama mejorar estos caminos y obras, que el Señor estaba dando la oportunidad de cambiar, como dijo el hermano, que ahí estaba diciendo que cambiaran sus caminos, como aquí dice en mi versículo, hurtando, matando y adulterando. Ellos estaban haciendo eso, ellos estaban pecando porque ellos robaban y mataban, y también adulteraban, y también juraban el falso y adoraban a otros ídolos, como aquí dice, dioses extraños, pero también en el 6 aquí dice dioses ajenos, que son de otros países o de otros lugares, que ellos estaban pecando, pero el Señor estaba dando oportunidad que cambiaran sus caminos y sus obras. Amén. Si podemos ir a Ezequiel 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y así dice. Mira la palabra 8 y así dice. Bien, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones delante de sus ojos, y dejaron los ídolos de Egipto, y dejé que derramara mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Amén. Entonces, lo que aquí está hablando, hermanos, que ellos se rebelaron contra el Señor porque no quisieron obedecerlo. Aquí el Señor estaba diciendo mejorar estos caminos, que significa que tenemos que ser obedientes. Como aquí dice, no echó de sí cada uno de las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Amén. Como se acuerda que hicieron un becerro de oro y que Aarón agarró los aretes del pueblo, de las mujeres, y hizo un becerro. Eso era un ídolo de Egipto. Amén. Porque Egipto significa el mundo. Lo que hicieron estaban mal. Por eso aquí dice que derramaré mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo. Para no tener el enojo del Señor, nosotros deberíamos ser obedientes. Amén. Podemos ir a
Jeremías 17:7, por favor. Jeremías 17:7. Sorry. Amén. Y así dice. Estaba contemplando que ya la iba a vender. Bendito el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto al corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Amén. Lo que entendí aquí, hermanos, es que también en el 5 aquí dice: así ha dicho Dios, maldito el varón que confía en el hombre y pone carnes por su brazo y su corazón se aparte de Dios. Amén. Pero lo que deberíamos hacer para mejorar nuestros caminos, deberíamos ser obedientes a Dios y también confiar en el Señor, porque aquí está diciendo: y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Dios. Amén. Deberíamos confiar en el Señor y ser obedientes. Amén. Mira, hermano, todo lo que menciona aquí, el adulterio y todo eso, no era de una relación de los hombres con una mujer. Amén. Era una relación con ídolos. Tenían a Baal y entregaban sus hijos a Baal con su comportamiento. Dejar hacer lo que el muchacho quiere hacer, si nosotros tenemos un padre responsable y tiene la autoridad, es que los estamos dejando al ídolo. Amén. Amén. Ellos se vuelven libertinos, hacen lo que ellos quieren. Usted tiene que empezar a poner reglas a ellos, porque ese es el adulterio. Amén. Amén. Tienen otras cosas que le ponen más sentido a las cosas de la casa. Por ejemplo, si usted tiene hijos y ya trabajan, bueno, hijitos míos, a pagar renta. Amén. Su nombre. Porque una de las cosas que tiene es que pagar alimentos y pagar renta. Toda persona que ya trabaje le venga, ok. Entonces ellos se hacen ídolo del Dios Mamón, a su nombre, el Baal que tiene, a su nombre. Tengo dinero, compro lo que yo quiero, a mí no importa, porque, amén. Hay que ver que se arruinen todos los, no tienen responsabilidad. Cuando no hay responsabilidad, ellas se meten con su poderoso adulterio, amén, porque los padres los dejan que hagan lo que ellos quieren. Entonces el Señor se enojó con ellos, amén. ¿Y qué ha hecho ahorita? Vamos a ver. Si hablaba Jeremías del templo, ¿sí o no? Amén. ¿A dónde está el templo ahorita que hicieron? Destruido. Todo templo que no es de Dios va a quedar destruido. Entonces ahora van a venir y lo están restaurando, esa mezquita y todo eso, para que el anticristo se siente. Cuando ese templo ya esté reconstruido, va a sentarse el anticristo allí. Y cuando él se vaya a sentar en la gran tribulación a hacerse rey de Jerusalén, viene Jesús. A su nombre. Ya regresa casado, ya regresa con sus ángeles, a tomar en cuenta, y agarra al diablo ahí mismo, lo ata y lo manda por 1000 años. Y él por 1000 años arregla todo lo que tiene que arreglar. A su nombre. Y dice allí que se fueron tras de los Baales. Amados hermanos, mire lo tremendo que hacían. Amén. Ponían doncellas y hombres a tener, a tener sexo delante de los ídolos. Amén. Y eso es lo que quiere la gente. Amén. Y eso es lo que busca la gente. Tener el adulterio con un ídolo. A su nombre. El ídolo más perjudicial ahorita a nuestros hermanos es el Dios Mamón. Y todo lo que tienes, el ídolo, es casa, amén, comida, bebida, amén. ¿Qué dijo el Señor? No afanéis por lo que has de comer, porque nosotros nos vamos.
Nuestra herencia no está aquí. Con esto no quiere decir que nosotros votemos lo que Dios nos ha dado, jamás, sino permanecerlo y que dé producto en el Señor, un producto con justicia a su nombre. Porque yo le decía a un hombre, amén, le decía a un hombre en esto de la justicia para no ser ídolo, le dije, él tenía su compañía, amén, y le iba a caer una demanda, y le dije, hermano, le dije así, mira, lo que tienes que hacer y te vas a poner bien con la ley, aunque sea agarra una póliza de seguro, aunque sea barata, búscalo más barato, para que tú pongas a esta gente. Porque esto te sucedió con 3 personas que chocaron con tu troca y todo eso, y no tenías cómo darle. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ellos pueden quedar callados, amén, pero la justicia te va a mandar Dios. Porque Dios sí obra con justicia. Cuando le dice en Santiago a los ricos, díceles a los ricos que se porten bien con lo que yo les he dado. Amén. Tú tenías un problema, ¿sí? Te lo dieron, ¿sí? Lo peleaste y te dieron el dinero para atrás. Gloria a Dios. Tuve que ir a hacer una pequeña demanda. Pero hay gente, amados hermanos, yo he visto gente con grandes compañías más esperando que les caiga el IRS y que les caiga, porque de todas maneras, tarde que temprano te cae la ley. Porque no te puedes esconder ni debajo de la mesa porque todo te escucha. A su nombre. Amén. Entonces debemos de estar bien con la ley, porque tarde que temprano te quitan todo lo que les robaste. Y cuando uno es justo, cómprate una póliza. Y cuando él me dijo, vamos a buscarla, y yo le empecé orando, yo pidiéndole al Señor. Amén. Él no vive aquí, él vive allá en San Diego, tiene un John que tiene así. Entonces me dijo, me abrazó y me dijo, oye, me dijo, compré la póliza pequeña, y el siguiente día el otro se me desbarranca el tractor, me decía, yo casi le iba a parar la llanta del tractor. Lo tuvimos que llevar al hospital, y solo ese hospital me iba a cobrar, ¿sabe cuánto? $500,000. Y una poquita aseguranza me ayudó. Si no me hubiera dado un consejo, y yo dije, ¿por qué yo tengo que dar consejo? Amén. Pero la justicia es justicia a su nombre, porque tarde que temprano Dios cobra la injusticia. Él va a cobrar la injusticia de Israel. ¿Qué hicieron con el templo? No le hicieron nada, no adoraron, no se metieron con él, no compusieron sus caminos, no compusieron sus obras. Tú fuiste a Israel, ¿no? Aquellos muros que están ahí, que chillan ellos, ese es el templo. Se lo desarmó el Señor, le metió a tiro y ¡pah! Les metió y los quemó ahí orando Dios mío, orando y besando el muro. Si Dios no quería eso, Dios quería hacer un centro de avivamiento para que toda la gente entrara, dicen, todas las naciones fueran a Jerusalén, y aún así va gente, para ver las ruinas. Entonces, todo lo que pasó, ¿por qué? Porque no hicieron caso. Yo les digo a los jóvenes, hagan caso, hombre. No estoy yo enojándome porque yo quiero, sino porque no van a poder entrar. Y a mí me van a decir, bueno, no lo fuiste usted. No quisieron. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hasta gente adulta, ¿no? Un ratito es cristiano y al ratito es mundano. No es así. Amén. O somos o no somos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y es lo que está viendo usted ahorita, que ya a ellos les va a tocar. Por ejemplo, cuando entremos en la fiesta, les va a tocar la lamentación. El diablo le va a hacer unas cosas, hermano, que le van a creer, esto lo van a levantar como Dios, que es Cristo, y después le dice que le sacará las uñas a los 3 años y medio, saca las uñas con los 10 naciones diferentes. Van a haber 10 naciones de G10. Amén. Las potencias. Amén. Alemania es una potencia. Amén. Cuando dice amén. Rusia, China, amén. Estados Unidos, Occidente, amén. Francia, Inglaterra,
A su nombre. Dice, amén, usted cuéntela, pero yo no quiero dar noticias de geopolítica, no me interesa eso. Me interesa que mi Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir y va a controlar todo esto. Y ya contra Él, ¿quién contra Él? Amén. Y yo voy a estar a la par de Él. ¿Y qué hago con este, amén, con este presidente que también era bien injusto? Solo dile, te mueres, te mueres. Amén. A su nombre. Amén. Increíble lo que va a hacer. A su nombre. Otra pasada. Es bien interesante, a veces, como dijo la hermana, creemos que como somos hijos de cristianos, somos